El sol luchaba suavemente por atravesar la neblina matutina, cuando el viejo pescador Nikolai preparaba su caña. El río brillaba como un espejo vivo entre los árboles retorcidos de Siberia Oriental, y el único sonido era el murmullo del agua. Era un lugar de silencio, un refugio para un hombre que hablaba más con la naturaleza que con los humanos. Con mano experta lanzó la línea, con la esperanza de atrapar una trucha, tal vez incluso un raro tímalo. Hoy todo se sentía en paz, casi sagrado. Pero mientras Nikolai se concentraba en el anzuelo, de pronto sintió un crujido entre la maleza a sus espaldas. No era el susurro de un pájaro o una ardilla, era algo más pesado. Cuando se dio la vuelta lentamente, su corazón se detuvo por un instante. A tan solo unos pasos se encontraba un osesno, pequeño, delgado, con ojos grandes que no amenazaban, sino suplicaban. No emitía sonido alguno, no se movía, solo miraba fijamente los peces en su canasta. El primer impulso de Nikolai fue huir, pero al observar mejor lo comprendió. El pequeño animal temblaba. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su mirada no era agresiva, sino vacía por el hambre. El hombre sintió una punzada en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Sin decir palabras, sacó el pez recién capturado de la red y lo colocó con cuidado sobre una piedra plana, entre él y el osesno. El animal dudó un instante, luego avanzó lentamente. Tomó el pez, le dio un mordisco y no apartó la mirada del hombre ni por un segundo. Como si no buscara solo alimento, sino también una respuesta. Luego, con el pez en el hocico, desapareció entre el denso bosque. Solo quedó un hombre con las manos temblorosas y el corazón agitado. Nikolai se sentó en silencio a la orilla. La caña yacía olvidada junto a él. Pensaba en el animal, en sus ojos. Algo había ocurrido allí, algo más grande que un simple momento. No fue un encuentro cualquiera, y en lo más profundo de su ser lo supo. Ese no sería el final. A la mañana siguiente, Nikolai no podía quitarse de la cabeza al osesno. Volvió al río, esta vez con una sensación extraña en el pecho. Llevaba su caña, sí, pero sus ojos buscaban más entre la maleza que en el agua. Y en efecto, no había pasado ni una hora cuando el osesno volvió a aparecer. Esta vez no se quedó en la orilla. Se adentró directamente en el agua poco profunda, justo a su lado, como si quisiera pedirle algo. El pequeño bulto de pelaje se mostraba inquieto, se giraba, lo miraba una y otra vez y luego dirigía la mirada hacia el bosque. Nikolai apenas podía creer lo que estaba viendo. Era como si el animal intentara guiarlo, mostrarle que necesitaba ayuda. Cuando el osesno soltó un pequeño gemido y dio unos pasos hacia el bosque, Nikolai se quedó inmóvil. Pero luego, la compasión venció al miedo. Con paso lento siguió al animal. Lo condujo entre arbustos y senderos estrechos hasta llegar a un pequeño claro escondido bajo una espesa arboleda. Y allí estaba, la madre del osesno. Yacía inmóvil, con la respiración pesada, el pelaje enmarañado. En sus ojos había dolor, pero también el último destello de vida. El osesno permanecía junto a ella, en silencio, vigilante, con esperanza. Nikolai se acercó con cautela, el corazón le retumbaba. Vio rastros de sangre en la hierba que salían de la pata trasera izquierda de la osa. ¿Una herida de bala? ¿Cazadores furtivos? Apenas podía moverse y aún así levantó la mirada hacia él. No con agresividad, sino con agotamiento. El hombre se paralizó. En ese momento lo comprendió. Ese animal no era peligroso, estaba roto. Y el osesno había intentado alimentarla todos esos días. Las lágrimas llenaron los ojos de Nikolai. Recordó a su esposa fallecida, aquellas noches en las que lo entendía con solo una mirada. Y ahora, frente a él, estaba ese ser, con la misma mirada, silenciosa, fuerte, vulnerable. Sin dudarlo, regresó al río. Llenó su bolsa con todos los peces que pudo cargar. Ese mismo día volvió al claro. Y ese fue solo el comienzo de su decisión.
la de asumir la responsabilidad por una vida que no podía hablar. En los días siguientes, Nikolai regresó una y otra vez al claro. En cada visita llevaba pescado fresco, agua limpia o una toalla vieja para limpiar con cuidado la herida de la osa, lo mejor que podía. El osesno ya no se apartaba de él, como si entendiera que aquel hombre no era un enemigo, sino una esperanza. El bosque, siempre lleno de secretos y peligros, ahora parecía proteger ese lugar, como si, en silencio, diera las gracias. Una mañana, con la niebla cubriendo la tierra como un velo, Nikolai dio un paso más. Informó a los guardabosques locales y les pidió que enviaran ayuda, de forma anónima, porque sabía lo rápido que las personas entran en pánico cuando se trata de animales salvajes. Cuando llegaron, lo encontraron allí, junto al lecho de hojas y musgo, dándole alimento otra vez a la osa. La escena conmovió incluso a los hombres más duros del destacamento de caza. Los guardabosques examinaron a la osa con cuidado. Efectivamente, tenía una herida de bala antigua en la pata. No era mortal, pero sin tratamiento lo habría sido. Nikolai le había salvado la vida. En una operación improvisada, le administraron un sedante y la trasladaron a un área protegida, donde recibió atención médica adecuada. El osesno, sin embargo, no se movió del lado de Nikolai. Quería quedarse. Y así fue como un viejo pescador, que hasta entonces había vivido solo con el silencio, de pronto asumió la responsabilidad de un pequeño corazón salvaje. Le construyó un refugio de madera, le colocó mantas y lo llamó Malish, el pequeño. Y Malish dormía cada noche junto a su cabaña, resoplando suavemente en sueños, como si por fin se sintiera a salvo. Para Nikolai la vida comenzó a llenarse de luz. Tras años de soledad, su corazón volvió a latir. Y cuando por las noches el viento soplaba entre las ramas, Nikolai creía escuchar a veces el agradecimiento del bosque, un susurro entre las hojas, una caricia suave en la puerta. Era como si el bosque ahora lo conociera, no como intruso, sino como guardián. Y en la mirada de Malish había algo más que instinto. Había confianza, quizás incluso amor. Un lazo silencioso, más fuerte que cualquier palabra. La paz no duró mucho. Una tarde, mientras Nikolai estaba sentado con Malish frente a la cabaña observando el atardecer, escuchó a lo lejos el crujido de ramas. Pesado, intencionado, antinatural. Ruidos de caza. Se quedó inmóvil. Y entonces los vio. Hombres con ropa de camuflaje y rifles, hablando en voz alta, riendo como si el bosque les perteneciera. No eran los guardabosques, eran cazadores furtivos. Malish levantó la cabeza de inmediato, olfateó el aire y gruñó en voz baja. Nikolai sintió cómo su antiguo temor se mezclaba con una nueva determinación. Sabía que estaban allí por la osa. Quizá habían escuchado que se encontraba herida en la zona protegida. Quizá querían terminar lo que habían empezado. Nikolai no podía permitirlo. Escondió a Malish dentro de la cabaña y partió solo, desarmado, solo con una linterna y una vieja radio que le habían dado los guardabosques. Se deslizó entre la maleza hasta que volvió a ver a los hombres. Eran 3. Uno llevaba un rifle al hombro, otro una cámara, como si quisieran grabar su presa. El corazón de Nikolai golpeaba con fuerza en su pecho. «¡Deténganse ahora mismo!», gritó al salir a la vista. Los hombres se sobresaltaron. Uno maldijo, otro levantó el arma. Pero antes de que pudiera disparar, un cuerpo cubierto de pelaje salió disparado desde la sombra del bosque y se lanzó sobre el hombre armado. Malish se había liberado, había seguido a su protector. Con un gruñido profundo y furioso, derribó al hombre al suelo. Estalló el caos. Los hombres gritaron, arrojaron sus rifles y huyeron despavoridos, perseguidos por los rugidos amenazantes de Malish. Nikolai cayó de rodillas, temblando. Esa noche no fue un ser humano quien lo salvó, fue un animal. Y en los ojos del osesno, cuando regresó, no había furia salvaje, solo lealtad. Una lealtad que no se compra, solo se gana.
A la mañana siguiente, los agentes de la oficina forestal local se presentaron frente a la cabaña de Nikolai. Los cazadores furtivos habían sido detenidos durante la noche por un guardabosques al que Nikolai había contactado por radio. Uno de ellos tenía una mordida en el brazo, una prueba silenciosa del valor de Malish. Los agentes escucharon toda la historia, aseguraron el área y prometieron brindar finalmente atención profesional a la osa. Un equipo veterinario fue trasladado por aire. Encontraron a la osa debilitada, pero aún con vida. Cuando Nikolai la vio abrir los ojos lentamente, las lágrimas se agolparon en sus ojos. No era solo un animal salvaje, era una madre que, gracias a un hombre y a un pequeño osesno, recibía una segunda oportunidad. Los veterinarios la atendieron y la trasladaron a un refugio protegido cerca de Irkutsk. Malish, sin embargo, se quedó. No se separó más de Nikolai. Y aunque todos decían que debía regresar a la naturaleza, Nikolai lo sabía bien. Malish había elegido su lugar, no como mascota ni como prisionero, sino como guardián, como amigo, como alma gemela. El viejo construyó junto a su cabaña un pequeño refugio abierto hacia el bosque, con una casita de madera rellena de paja, pescado y calor. Con el tiempo, llegaron personas al pueblo atraídas por la historia. Periodistas, amantes de los animales, estudiantes. Y Nikolai la contaba, siempre con la misma calma y lágrimas en los ojos cuando describía el instante en que el osesno, con el pez en el hocico, desapareció entre los árboles para salvar a su madre. Una historia tan real y profunda como el bosque mismo. Una tarde, cuando el cielo se bañaba en tonos dorados, Malish se recostó con respiración pesada junto a Nikolai. El anciano acarició su espeso pelaje, miró al horizonte y susurró: «Mientras tú estés a mi lado, nunca estaré solo». Y en algún rincón del bosque, muy suavemente, el viento respondió con un susurro entre las hojas, como si hasta la naturaleza hubiera escuchado la promesa. Pasó el verano, luego el otoño, y finalmente llegó el invierno, implacable, como siempre lo era en Siberia Oriental. Los árboles cargaban pesadamente la nieve, y hasta el río donde todo había comenzado se congeló. Nikolai se movía más lento. Los años pesaban, y el fuego en su cabaña apenas brillaba. Pero Malish nunca se apartaba de él. Siempre dormía cerca, lo calentaba con su cuerpo. Levantaba la cabeza con ternura cada vez que Nikolai tosía. Un día particularmente frío de enero, el fuego se apagó por completo. Malish lo comprendió al instante. Tocó con el hocico la mano del anciano, pero ésta ya no respondía. Entonces el oso emitió un aullido, no un sonido animal cualquiera, sino un lamento antiguo, profundo, como un canto del alma. Malish ya no era solo un animal, era un testigo, un protector, y ahora un guardián de la memoria. El pueblo enterró a Nikolai con silenciosa reverencia. Muchos lo conocían solo como el anciano callado con el oso, pero ahora su historia comenzaba a contarse de generación en generación. Malish permaneció junto a su tumba, día y noche, como si quisiera velar por él una última vez. Nadie se atrevió a echarlo. Recién semanas después regresó al bosque. No porque quisiera, sino porque había comprendido que su amigo ya no volvería. Pero lo que Nikolai dejó al pueblo, a las personas y al mundo entero fue más que una historia. Fue una lección, que la compasión puede salvar vidas, que incluso un osesno hambriento puede saber a dónde acudir por ayuda, y que un anciano que no hizo más que compartir lo poco que tenía, pudo cambiar más de lo que jamás imaginó. Hoy, muchos años después, hay un banco de madera junto al río donde todo comenzó. Talladas en él, solo unas pocas palabras. Aquí comenzó el milagro, por un corazón que supo dar. Y cuando el viento sopla entre los árboles, dicen los aldeanos que aún puede escucharse un profundo y amistoso gruñido, como una promesa de que la verdadera amistad nunca desaparece.
A veces no se necesita un gran acto heroico para salvar una vida, solo un poco de corazón. Un anciano, un oso herido y un momento silencioso junto al río. De ahí nació un milagro que sigue tocando almas hasta hoy. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Nikolai? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video. Suscríbete al canal para más historias reales que llegan al corazón. Y comparte este video con alguien que necesite recordar lo que realmente significa la compasión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.